Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra presencia aquí. Hemos venido esta mañana a presentar una nueva novela que se titula Nación Neandertal. Y al mismo tiempo vamos a hacer un diálogo en el que esperamos que también participemos todos acerca de pues uno de los temas, pero no el único, principal, de esta nueva novela, que es Homo neanderthaliensis, su significado, sus orígenes y su relación con nuestra especie Homo sapiens. Bueno, yo soy Diego Raskin, de la Universidad de Valencia, del Instituto Cabanilles. A mi derecha tenemos al profesor Iker Vázquez, de Física Teórica y autor de esta nueva novela, Juan José Gómez Cadenas. Y a mi izquierda tengo a Antonio Rosas, del CSIC, del Museo Nacional de Historia Natural, y especialista en evolución humana y en especial en neandertales. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación muy somera acerca del autor que tenemos aquí. Juanjo es físico teórico, físico de partículas. Físico teórica es su mujer. Y especialista en física de neutrinos. De hecho, es responsable de un experimento a nivel internacional, con colaboraciones en todo el mundo, que se llama NEXT. Y a pesar de todo eso, él es poeta y escritor. Ha escrito varias novelas y varios libros de divulgación. Él en su trabajo de escritor se imagina mundos, pero se imagina mundos que son posibles. Intenta, de alguna manera, ser fiel a lo que la ciencia nos dice como trasfondo de todas sus tramas. Y bueno, como en sus libros anteriores, en este libro que nos trata, Nación Neandertal, intenta entretejer estas posibilidades científicas con estos mundos imaginados. Entonces, para no aburriros más, voy a dejar que Juanjo presente un poquito la idea de dónde viene la idea del libro, hable un poquito sobre el libro y después organizaremos este diálogo entre los tres, ¿vale? Entonces voy a ver si me sale el pasar aquí a compartir la pantalla. Y aquí. Así está bien. Bueno, pues Juanjo, te dejo que... Muchas gracias, Diego. Buenos días a todos. Muchas gracias a todos y gracias por venir en una hora intempestiva, en un día intempestivo. Hoy es viernes en la Autónoma de Madrid, que viene a ser como domingo de fiesta de guardar en casi cualquier otro sitio del mundo, ¿no? Como dice Diego, pues yo soy físico de neutrinos y la primera pregunta que me hace siempre es qué hace un físico como tú en una novela como esta, ¿no? Esa era mi primera pregunta, claro, que te iba a hacer luego. Lo primero que te tiene, voy a hacer lo que se llama un preemptive strike, ¿no? Bueno, pues, discúlpenme porque me atrevo, ¿no? Aquí lo que voy a argumentar a mi favor, luego lo podemos argumentar más, es que no escribo esta novela como físico, la escribo como novelista. Son dos digamos, facetas diferentes y que a veces se confunden. Es muy divertido que a los novelistas, y en particular a los novelistas que vienen del mundo del periodismo, les permites que escriban sobre lo que les dé la gana y en cambio no deja de ser corriente que cuando un científico o una persona más de ciencia se mete a escribir una novela se le supone que solo escribe de lo que entiende, ¿no? O sea,
que hay como una especie de disonancia cognitiva. Entonces, mi primera justificación, que luego podemos, de hecho, habrá un poco más que luego podemos explicar más, es que aquí es la faceta de ficcionador la que ha intervenido. Pero Diego ha dicho una cosa importante, que es cuál es mi aproximación a la escritura, ¿no? Esta es mi tercera novela, con Espasa. En mi quinta novela, en general, las tres novelas de Espasa han tenido siempre la misma idea, que es hacer algo que no... A mí me gusta darle la vuelta a la palabra ciencia ficción. Ciencia ficción, por desgracia, se lee de muchas maneras. Incluye, por ejemplo, el problema de los tres cuerpos, donde se inventa una cosa que se llama el sofón, que quizá hayáis escuchado o no habéis visto algunos, que es lo mismo que la escoba de Harry Potter. Es decir, mucha de la ciencia ficción que se vende hoy en día o de la que se habla hoy en día no es especialmente rigurosa y por lo tanto la parte de ciencia es bastante floja. Lo que yo intento hacer en mis novelas es ficción científica. Es decir, no renuncio en absoluto a la ficción, pero intento que en la medida de lo posible la ciencia no me pueda contradecir, lo cual no quiere decir que no me tome libertades allá donde pueda, ¿vale? Y eso no es tan fácil, porque la ciencia a menudo es muy estricta. Por ejemplo, nos dice que no podemos ir más rápido que la velocidad de la luz, lo cual es un tostón. Es mucho más fácil meterse por un agujero de gusano y salir en el otro extremo de la galaxia. Y también nos dice muchas cosas de lo que fueron y no fueron los neandertales, ¿no? Y en ese sentido uno se tiene que intentar ajustar a lo que la ciencia dice. Y ese es el reto. Y en cierto sentido, pues cuando me propuse escribir Nación Neandertal, eran estos parámetros. Pasamos a la siguiente. Yo me dice cómo paso a la siguiente. No. ¿Aquí? Tampoco. ¿Aquí? No. El origen de también hay una pregunta interesante, que es ¿cuánto tiempo le lleva usted a escribir una novela? Entonces esa respuesta tiene dos respuestas. La fácil es 1 año, 2 años, 3 años, que es el típico proceso. La difícil es, como en mi caso, 40 años. ¿Por qué 40 años? Porque la primera vez que yo pensé quiero escribir sobre los neandertales era 1975. Estábamos en sexto de bachillerato, el mío, quizá el de Antonio, en el último curso de bachillerato. Y la profesora de filosofía nos puso como proyecto que escribiéramos sobre la evolución humana. Y en concreto, pues yo me interesé por los neandertales y esta no es la imagen concreta, pero hubo muchas de estas. En 1975, un chaval todavía se iba a la biblioteca, claro, no había internet, ¿eh? Ibas a las librerías de las bibliotecas, te ponías a especular sobre qué eran los neandertales y te salía un tipo peludo con una maza. Que es la imagen de un neandertal como versión 0.5 de la humanidad, ¿no? Y desde los 15 años que yo tenía, yo en ese trabajo ya escribo, pues seguramente no eran tan tontos como dicen, ¿no? Había como una rebelión contra la idea contra esta idea tan lineal y tan tonta, visto desde luego de, aquí está la versión 1.0 y aquí estamos nosotros que somos los de 2.0, nosotros sí que somos los listos, ¿no? Bueno, pues pasamos a la siguiente. Estos con 15 años, ahora hacemos un feed forward. 10 años más tarde, sale en el 82 o por ahí salió El clan del oso cavernario. Pero yo la vi, yo me interesé por esto. Lo primero que hice fue ver la película, 1986. Yo estaba en Estados Unidos en la época ya, haciendo mi proceso. Y vi la película esta, y aquí la imagen lo dice todo. La Sapiens es Daryl Hannah, nada menos. 2 metros, rubia, guapísima, vamos, yo me enamoré como un cencerro, claro. Y los neandertales eran todos encorvados, peludos, con unas cejas gordas, feos, y además, eso sí, me compré los libros, claro, no me los iba a comprar, y era más de eso. La chica esta era una crack de 3 pares de narices, y los neandertales, pues además de brutotes, eso sí, eran muy intuitivos. Tenían una propiedad muy curiosa, que se acordaban, cuando se fumaban, se acordaban de toda la historia de la especie. Yo me cogí un cabreo colosal, en el sentido de que venía a ser, no era o sea, se vendió, por supuesto también me cabreó eso, por millones. La señora o el señor se hizo rico, ya no él, pero caray, es que no hablaba de los neandertales en absoluto, cosa que más tarde llegaría a la conclusión que es mucha. Sí, hablaba de nosotros, de los listos, guapos, estupendos,
y fabulosos que somos, y eso, qué bien que mola, si lo ponemos en el contexto de los tontos estos que se extinguieron, ¿no? Ya en el 86 escribí un relatito en la que lo que intentaba hacer era que, me inventaba un relato de ciencia ficción en el futuro, en el que los neandertales eran los que mandaban, ¿vale? Pero en aquella época yo tenía que trabajar por ahí. Estaba en mi postdoc y no tenía tiempo para tantas coñas, con lo cual ahí se quedó y vamos a la siguiente. O sea, de alguna manera pasan otros decenas de años y ya hace unos pocos años me volví a interesar pues realmente ya por el problema científico. Es decir, efectivamente en los últimos, yo diría que 20 años se ha aprendido mucho y de quiénes eran, se han hecho muchos avances y bueno, me empecé a preguntar de hecho, qué es lo que la ciencia nos decía, qué es lo que sabíamos de verdad por los neandertales y a documentarme todo lo posible, y ahí está un poco también el nudo de escribir esta historia, una vez más desde la óptica del escritor. Es decir, yo naturalmente no soy un especialista en esto, sí soy sin embargo un científico que puede leer críticamente. Y al leer críticamente puedes navegar, por supuesto, otra de las motivaciones que te lleva a escribir esto es darte cuenta que España, en ese sentido, es un sitio donde hay mucho que decir con respecto a los neandertales, porque tenemos pues, un yacimiento del Sidrón, que es una cosa francamente importante. Como a tantos otros españoles, lo primero que pensé es que los neandertales estaban todos en Mazacuarca. Claro, me costó un rato darme cuenta que no, que en realidad los neandertales estaban en el Sidrón. No deja de ser curioso cómo es la divulgación y cómo los medios se desconectan de la realidad científica, y es algo que preocupa el hecho de que preguntarle a cualquiera dónde están los neandertales en español, todos se van a decir en Atapuerca. Absolutamente todos. ¿Y en el Sidrón qué? ¿No? Esto también es una de las cosas que a mí me genera una incertidumbre y una incomodidad, ¿no? La desconexión progresiva en la sociedad moderna entre lo que es real y lo que sabemos, ¿no? Que tiene mucho que ver en cómo se dibujan los sapiens de esta novela, los señores que viven en su propio mundo. Bueno, un libro que quiero mencionar de 2011, porque me influenció bastante, es este libro, Cómo pensar como un neandertal, porque aquí los autores intentan, exponen el punto de vista de que las diferencias cognitivas entre las dos especies eran grandes y que no podemos imaginarnos a los neandertales en ningún momento como equivalentes a nosotros, sino que era una especie diferente que tenían una inteligencia diferente, no equivalente a la nuestra, y al no ser equivalente a la nuestra, no te lo puedes comparar de manera lineal. Yo soy más listo, más tonto. Pues ellos podían ser más listos en una cosa, más tontos en otra, ¿no? La idea también es que la evolución naturalmente no selecciona al mejor, sino selecciona al que pasa las pruebas evolutivas en ese momento concreto, en esas circunstancias concretas. Luego tampoco es necesario ponerse la medalla y decir, nosotros somos los que hemos pasado el examen de la evolución y estos otros han suspendido porque eran más bobos, ¿no? Este libro me influenció mucho, y luego también es verdad que me ha influenciado mucho a las conversaciones pues, con un científico español que de hecho en breve, si entiendo bien, va a trabajar en el CSIC, que es Emiliano Brunner, que es alguien que le ha dado bastantes vueltas a cómo podría ser la mente neandertal en términos de lo que sabemos de lo que eran sus cráneos, y por lo tanto podemos especular más o menos acertadamente con cómo podrían ser sus mentes, que es una de las preguntas que yo considero apasionantes cuando uno intenta pensar en una especie diferente a la nuestra, ¿no? Naturalmente, a lo largo de todos estos años, pues he repasado la divulgación. Es bastante asombroso la enorme cantidad del tema que realmente interesa, y hay libros cada vez más recientes. Aquí tenéis unos pocos, podemos ir mostrando unos cuantos más. O sea que tenemos neandertales, digamos, en la divulgación para dar y vender. Cuando uno lee todos estos libros se encuentra con que hay bastante heterogeneidad de puntos de vista. Hay desde los autores que vienen a decir los neandertales eran igual de listos que nosotros o más, y eran unos tíos estupendos, y hasta los que dicen, bueno, pues no hay hoy en día el punto de vista de que eran unos brutos primitivos, no lo sostiene nadie, pero desde luego hay muchos autores que sostienen que las diferencias entre las dos especies eran notables y que la idea esta de que las dos especies eran absolutamente equivalentes es un poco
naif, ¿no? Un poco ingenuo. Vamos más adelante. Al margen de la divulgación, quiero mencionar, os he mencionado antes la novela de Auel. La novela de Auel del 80 y tantos, a mí lo que me dio es rabia y ganas de escribir, de contestarle, ¿no? Decir, no, tú no tienes razón. Luego me di cuenta que antes que Auel había una novela clásica, una novela de Courtine del año 78, o sea, que lo había escrito antes, y era una novela infinitamente mejor. Una novela seria, rigurosa, de un tío que era paleoantropólogo, donde además aventura por primera vez la idea, que yo sepa, la idea de que los que eran blancos, ahora hoy en día tiene sus derivados, pero cuando la escribió Courtine era como muy novedosa la idea de que los que eran blancos eran los neandertales, que vivían en Europa, y los que acababan de llegar y eran probablemente oscuros eran los hombres modernos. De ahí que en la novela él se refiere siempre a los blancos y a los negros, y los blancos son los neandertales y los negros, los oscuros, son los hombres modernos. Esa idea yo la tomo prestada, de hecho entiendo que la tomo prestada de la realidad, más o menos, y también en mi novela los neandertales son blancos y tirando pelirrojos y los hombres modernos tienden a ser oscuros y de hecho los neandertales les llaman así hasta que les cambian el nombre más adelante cuando los humanizan. Vamos a la siguiente. Hay otra novela muy reciente, de 2017, que es una novela excelente, escrita también por una Claire Cameron, que es una antropóloga, y en esta se imagina, digamos, los últimos tiempos de los neandertales, dibuja muy bien cómo fue el mundo brutal en el que ellos y probablemente nuestros antepasados se desenvolvían, ¿no? Y esta es otra novela que me gustó mucho y que parte de esos elementos están ahí. Y bueno, antes de concluir, quiero mostraros esto, porque creo que esto es algo interesante, algo que además yo he hablado mucho con mi editora, con Miriam, que está aquí hoy, y me hace muy feliz que esté. La versión original del libro, de la portada que veis, es de la izquierda. Fijaros que la versión de la izquierda refleja exactamente lo que queríamos reflejar nosotros. Hablamos mucho, oye, como esta es la protagonista es una mestiza, naturalmente está idealizada. La protagonista es una mestiza, tiene rasgos neandertales, tiene rasgos de persona moderna, y lo que queremos está en un entorno futurista, porque la parte de la novela, la parte paleolítica de la novela es solo la mitad. La otra mitad es qué ocurre si clonamos neandertales y nos los llevamos al futuro. Entonces, tienes que especular no solo cómo eran los neandertales en el pasado, sino qué serían estos neandertales clonados, que ahora estarían fuera del contexto de su especie. Claro, si tú clonas neandertales y los pones a vivir con sapiens, no sabes lo que te va a salir, porque obviamente los neandertales no eran solo un conjunto de genes, eran una cultura, y eran una transmisión cultural, y eso ha desaparecido. Entonces, ese es uno de los puntos importantes y novedosos en la novela, en que te planteas qué es lo que pasa si te los traes al presente recién o al futuro inmediato. La imagen de la izquierda muestra una chica angustiada, indecisa, que mira hacia arriba, que se pregunta quién soy. Y estábamos encantados de la vida porque la imagen reflejaba exactamente lo que queríamos, pero las imágenes estas se generan hoy en día con ayuda de la inteligencia artificial y hay que tener cuidado con los copyrights, así que finalmente escogimos la imagen de la derecha, donde, digamos, está basada en una modelo, ¿no? También en la modelo se exagera en esta combinación de rasgos sapiens o modernos y neandertales, incluso puede que más. Con lo cual, en cierto modo, la imagen de la derecha es más satisfactoria en cuanto que consigues expresar que esto que tienes aquí es una mestiza, pero menos por la expresión. Porque la expresión angustiada de la izquierda, la de la derecha es más bien una expresión desafiante. Y esto tiene que ver con una conversación que teníamos hace un minuto con Ángela, cómo para nosotros, los hombres modernos que somos tan extremadamente simbólicos, todo está cargado. Todo símbolo está cargado. Te enseño dos fotos idénticas, excepto por un detalle, y nos imaginamos dos historias totalmente diferentes. Pues bien, una de las especulaciones fundamentales que hay en el libro es que esta carga simbólica extrema que tenemos nosotros no la tenían nuestros primos, eran mucho más literales que nosotros. Y para ellos una imagen era una imagen y una brita de hierba a lo mejor se descomponía en 1000 detalles. Pero no se contaba una historia entera como nos la contamos nosotros, que somos los contadores de historias. Vamos a la siguiente, que creo que es la última. Para ya acabar mi rollo,
porque yo aquí he venido a hablar de mi libro, claro. Aquí mi libro es una combinación de dos historias. Hay una parte paleolítica donde he intentado especular todo lo que he podido, imaginándome o reimaginándome a lo que pudieron ser los hombres de Neandertales, los hombres de Neandertal en el 40.000 años, hace 40.000 años, los que llegan a Gibraltar, esencialmente, o colonizan Gibraltar o viven en Gibraltar. Esa parte paleolítica se desarrolla durante la primera mitad de la novela y a la vez me planteo cuál es el problema ético tenemos el premio Nobel de Pavo en 2022, donde el tipo dice, aquí tengo mi genoma fósil más o menos completo. De ahí hacer un hombre de Neandertal no está fácil. Pero bueno, desde el punto de vista tecnológico puedes imaginarte que a 50 años vista sería factible hacer algo más o menos neandertal si quisiéramos. La pregunta es, ¿queremos? ¿Hay alguna razón a favor? ¿Hay muchas en contra? Esas especulaciones son complicadas de hacer en términos ensayísticos, pero más fáciles de hacer en términos ficcionales porque cada personaje tiene una cosa. Y esto es otra de las grandes líneas directoras. Y la tercera línea es cuando finalmente ocurre eso, voy a hacer un poco de eso, y estos neandertales llegan, ¿quién son y cómo son? ¿Y qué pasa entonces? Bueno, pues estas tres cosas son mi libro. Muy bien. Bueno, pues gracias, Juanjo. Tenemos ya una pequeña introducción a este mundo neandertal. Ahora me gustaría pasarle ahora tengo que minimizar esto. ¿Cómo lo hago? Sí, gracias. Ajá. Entonces ahora tengo que ir aquí abajo. Me gustaría entonces pasar la palabra directamente a Antonio. Tengo que ir aquí y tengo que ir aquí. He fallado nada. Sola de todas maneras en el Teams, o sea que tampoco. Es esta, ¿no? Sí, pero se ve en el Teams. ¿Estamos bien? ¿Así? Sí, estáis bien. Vale, perfecto. Y preguntarle a Antonio, bueno, ¿quiénes eran los neandertales? ¿Qué sabemos realmente de los neandertales? Juanjo ha hecho sus deberes, ha novelado acerca de ellos, pero tú los has estudiado durante muchos años. Entonces, de manera más o menos concisa, ¿qué sabemos? ¿Quiénes eran? Pues, en realidad, Juanjo ha ido apuntando algunos detalles básicos para responder a esa pregunta, ¿no? Pero si no nos ponemos ahora a escribir otros 6 o 7 libros, por resumir en alguna frase, podemos decir que los neandertales eran una especie humana distinta a la nuestra, con lo que eso significa desde el punto de vista meramente biológico, es decir, la definición propiamente de una especie, de lo que es la especie en biología. Los neandertales son un pretexto para discutir ese concepto, máxime cuando se ha puesto en los últimos años de manifiesto que los fenómenos de hibridación, de transferencia genética entre especies, es un fenómeno biológico real, es un mecanismo evolutivo que está funcionando y que entra en contradicción con la definición clásica, que a mí me gusta llamar algebraica, de lo que es un concepto de especie según May, digamos, como que admite una definición, digamos, algebraica en teoría de conjuntos, ¿no? Bien. Y luego, por otro lado, los neandertales encierran un enigma, que es el que da lugar a toda esta literatura, tanto, digamos, de divulgación, como de ficción, ciencia ficción, como pues, las interminables pilas de papers que se publican al año sobre este grupo humano, y encierran un misterio por 2 razones. Por un lado, un falso misterio, que Juanjo lo ha señalado, un falso misterio que a mí me gusta cuando hablo de conferencias o cuando escribo lo que sea, el decir, bueno, ¿por qué el falso misterio se centra en la idea de decir, bueno, ¿y por qué se extinguieron los neandertales? ¿No? Como gran enigma, decir, pues mira, los neandertales no son un gran enigma en tanto que toda especie se extingue antes o después, por lo tanto es un fenómeno biológico digno de ser estudiado como fenómeno evolutivo, y al mismo tiempo la gran pregunta es, ¿tiene trampa? ¿Por qué? ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Entonces es una especie de darnos bombo
sobre el pretexto de la pregunta de por qué se extinguieron. No, en ese enigma, a mí me parece un falso enigma en ese sentido. Pero cada vez se hace más evidente una cosa que me parece realmente importante. Y es que, puesto que vemos que los neandertales desde un punto de vista paleontológico y evolutivo son un linaje evolutivo distinto a Sapiens, donde tenemos un registro paleontológico suficientemente rico como para rastrear, digamos, la aparición de los caracteres neandertales en sentido estricto, es decir, el fenotipo, la forma. Y vemos que podemos identificarlos como un linaje, como una especie distinta, y he dicho antes, es una especie humana distinta. Entonces, la pregunta que se reformula sobre texto de los neandertales es ¿qué significa ser humano? Porque entonces ya el concepto de humanidad no queda restringido a Sapiens, sino que se amplía a un espectro que podemos llevar a los neandertales, que podemos extender a los denisovanos, que podemos hablar de Homo floresiensis, que podemos hablar de Homo erectus, que podemos hablar de Homo lucenensis, que podemos hablar de otras especies que reconocemos como humanas, es decir, como parte del universo del género Homo, pero que no son como nosotros. Entonces, el umbral de la definición de lo que significa hoy en día ser humano está por hacer. Y los neandertales son el ejemplo o la cancha de juego magnífico, digamos, para abordar ese tema, pues que recorre desde la biología, la psicología cognitiva o la filosofía. Es decir, es un espectro amplísimo, digamos, de campo de conocimiento y de exploración, porque ahí está la realidad. O sea, digamos, ahí está, digamos, el contexto para poder discutir lo que entendemos por humanidad, porque ya no solamente es la humanidad sapiens, sino que tenemos otras humanidades. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es la humanidad neandertal? Porque además se da otra paradoja, y no quiero tampoco extenderme demasiado. Se da la paradoja de que desde el punto de vista fenotípico, desde el punto de vista morfológico, la forma neandertal es digamos, es un patrón morfológico claramente distinguible. Esto, digamos, cualquier especialista lo reconoce sin más, con independencia de que se le ponga la etiqueta de sapiens o neandertalensis, pero digamos, la forma es claramente distinta dentro del género Homo. Cuidado, estamos comparando en la cajita de lo que estamos comparando. La forma es claramente distinta, podemos rastrear su cambio evolutivo con relativa facilidad. Otra cosa es que entendamos los mecanismos, que no los entendemos. Y sin embargo, las manifestaciones culturales que quedan en el registro arqueológico cada vez se parecen más a las manifestaciones culturales sapiens equivalentes o cronológicamente equivalentes. Por lo tanto, de hecho, quizá digamos, el paradigma de esa similitud aparece hace 2 o 3 años cuando se publica que los neandertales hacen arte. El arte, digamos, rupestre, que verdaderamente, desde mi punto de vista, no es arte. Una cosa es que sea una manifestación, digamos, una señalización, una pintura, una marca. De una marca a un arte hay una... Pero bueno, se publica como tal y se debate y tal y ese es, por así decirlo, el último umbral. Bueno, pues toda la manifestación cultural de esa especie, de ese, digamos, de ese universo, es extraordinariamente parecido en lo que al registro arqueológico emana de nosotros mismos. Y sin embargo, ves el fenotipo, ves la forma, ves el aspecto y dices, es que esta gente son otros. Pues ahí tenemos un problema. Y ahí lo dejo. Un problema o una oportunidad, ¿no? Es decir, que justamente estamos viendo que puede existir un tipo de convergencia cultural, ¿no? A partir de distintas especies, ¿no? Eso puede ser una gran oportunidad, pues, para ver o para pensar en qué es lo que realmente efectivamente nos hace humanos, ¿no? El hecho de que a pesar de tener especies diferentes y de tener fenotipos diferentes para cada especie, podamos tener una manifestación cultural que sea similar, ¿no? Quizás haya una serie de restricciones en cuanto a nuestra capacidad cognitiva que hace que las manifestaciones culturales tengan ese tipo de convergencia. Y todo esto lo digo pues
simplemente como apunte, ¿no? Yo no diría, fíjate, claro, traíamos aquí quizás un debate, uno de los posibles muchos ramales, ¿no? de comentario, de debate. Yo no diría convergencia, en todo caso sería lo que Emiliano Aguirre, mi maestro, llamaría isomerismo. Ajá. Es decir, no sería probablemente la herencia común de un antepasado donde ya, digamos, tiene cuando menos un potencial, o digamos una manifestación cultural y un potencial, que ese se desarrolla de manera isomérica, de manera paralela, ¿no? pero partiendo, digamos, de un antepasado común. Otra manera de verlo es que efectivamente sobre ese sustrato, a mí algunas veces, no sé si lo que voy a decir es políticamente correcto, pero veo algunas veces familias, comportamientos, donde en un momento dado ves que hay un sustrato muy común de comportamiento de todos nosotros, que es digamos, el que nos da esta cultura, esta civilización. Y sin embargo, cuando entras en los detalles de cómo unos educan a sus hijos y cómo otros, ahí al final no lo ves tomando una cerveza, pero 20 años después lo notas. Porque hay aspectos muy sutiles que no se manifiestan y probablemente el registro arqueológico no manifiesta, no recoge la sutilidad, esas diferencias, que luego, digamos, se manifiestan de una manera llamativa, porque es evidente que no, claro, cuando comparamos neandertales y humanos anatómicamente modernos, Homo sapiens, hay que compararlos en su tiempo. claro. Muchas veces se comete el error de comparar, digamos, una manifestación arqueopaleontológica de hace 70.000 años con el Neolítico. Comparando dos elementos, digamos, dos entidades completamente diferentes. Claro, claro. En tu novela, Juanjo, haces una distinción que a mí me parece magnífica entre la capacidad cognitiva de los neandertales y de los sapiens. En cuanto a los sapiens, hablas de que ellos tienen esa capacidad de ver el futuro, de planificar, de ver el futuro. De hecho, lo llamamos algo así como el tiempo por venir. El tiempo por venir, que es poéticamente maravilloso. Mientras que los neandertales tienen, en tu novela, un elemento muy sutil que se llama el Ken, que no se sabe muy bien lo que es algo espiritual o es algo imaginario, algo que les genera imágenes a los neandertales, a los protagonistas de la parte, tanto de la parte paleolítica como de la parte del futuro. Y entonces, pues, quería que nos hablases un poquito de esas distinciones que has hecho en tu novela. A ver, yo, efectivamente, los temas que ha tratado Antonio son efectivamente con los que yo como persona que se documenta bien, te vas tropezando. Además, pasas de la imagen esta un poco ingenua, ¿no?, que tiene cualquier aficionado a la paleontología, en la que siempre hay la historia central, ¿no?, que se cuentan a sí mismos los sapiens, que somos los... y que los otros siempre eran un poco más tontitos por aquí y por allá. Y conforme vas avanzando, caes en la noción, en esas dos nociones que Antonio ha aclarado. Somos diferentes. Y sin embargo, si somos diferentes, ¿cómo somos tan parecidos?, ¿no? Si usted está listo, ¿cómo nos ha hecho todavía millonario?, que decía aquel señor de la universidad hace años. Bueno, en la novela, digamos, utilizo el recurso llamado ficción para intentar plasmar de alguna manera visual, gráfica, convincente esas diferencias. Entonces, el primer elemento que utilizo es imaginarme algo que no necesito imaginarme, porque estamos todos de acuerdo, que lo que define la mente, bueno, utilizo muchas de las ideas modernas, en particular artículos de Emiliano y muchos otros, donde manejan los cráneos neandertales y sapiens, y llegan a la conclusión de que a partir de la morfología, pues podían haber ocurrido que las diferentes áreas del cerebro se hubieran desarrollado de diferente manera, ¿no? Los lóbulos parietales de una forma diferente
en el caso de ambas especies. Y a partir de ahí especulas con la posibilidad de que, aunque el tamaño y la complejidad, presumiblemente, de ambos cerebros sería similar, de hecho el cerebro neandertal es ligeramente más pesado, aunque ellos también son ligeramente más pesados, por lo tanto el número de neuronas por kilo probablemente muy parecido. Sin embargo, sus percepciones, digamos, concienzuales, a nivel de concepción, fueran diferentes. Entonces, la especulación, yo juego con dos especulaciones. La primera, que la memoria, lo que podemos llamar la memoria flash, la CPU de Sapiens, está más desarrollada que la CPU neandertal. Y la segunda, por compensación también, que la memoria en disco, vamos a decir, la memoria, antes quería decir memoria flash, quería decir memoria RAM. La CPU, la memoria flash, la memoria en disco, en el caso neandertal está más desarrollada que en Sapiens. Esto es una elección, espero no excesivamente contradictoria con lo que se sabe, un poco arbitraria, pero me permite jugar con diferencias. La forma en la que esa diferencia de cerebros se manifiesta en la novela es que la inteligencia sapiens se manifiesta para nosotros internamente como una voz que nos habla a todas horas. Nosotros somos alguien que habla en nuestro cerebro, todos sabemos que somos, bla, 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 bla. Alguien que cuenta una historia y que no calla. Y eso es lo que hace que, eso es lo que nos define a nosotros. Para los neandertales esa voz incesante no existe. Ellos tienden a visualizar la realidad utilizando un truco cognitivo diferente, que es visualizan imágenes, secuencias de imágenes en lugar de secuencias de palabras. Es decir, por imaginarnos una escena de caza, yo estoy a punto de cazar un rinoceronte y si yo soy un sapiens, pues tengo una voz que me está diciendo ahora me voy a poner detrás del árbol, ahora me voy a poner acá, ahora mi amigo va a entrar por aquí, ahora le voy a disparar una flecha, ahora le voy a dar con la lanza. Una voz que no cesa de trazar, de narrar la historia que va a ocurrir, de hecho de adelantarse en el futuro a la historia que va a ocurrir de tal manera que pase lo que yo he dicho que va a pasar. Mientras que la especulación es que los sapiens, los neandertales, lo que hacen es ver una secuencia de imágenes que no tienen palabras de hacer. Veo la imagen del rinoceronte, me veo aquí, me veo aquí, me veo aquí, pasa esto. Ellos perciben lo mismo que nosotros si nos ponemos a pensar quién es esta cosa que no para de hablar en mi cabeza, le podríamos llamar la voz. De hecho, la protagonista le llama la intrusa, porque la considera como alguien casi externo, es una naturaleza que le da la paliza. Le llaman literalmente la intrusa. Y ellos, los neandertales, le llaman a esa facilidad suya para dibujar, lo ven como un ente diferente y le llaman el qué. Entonces, esto te da una capacidad, digamos, narrativa muy interesante, porque estás dibujando seres humanos que funcionan de manera diferente. Y esas imágenes, pues las proyecto en muchas posibilidades. Lo que intento es proyectar al lector la idea de que una forma de ser inteligente diferente de la nuestra existe. Hay algunas escenas muy divertidas cuando se ponen a contar. Entonces, en neandertal, uno de los protagonistas, Aiz, está absolutamente asombrado de lo tontos y cabezones que son estos sapiens. Se ha formado una tribu más o menos mixta. Claro, para los neandertales ellos ven un cesto con 7 cebollas y no necesitan contar. En mi especulación. Inmediatamente saben que hay 7 cebollas. Lo ven. Si hay 21 cebollas, ni puñetera idea de cuántas cebollas, pero es que no les interesa. Hay demasiadas cebollas. Hay 1, 2, 3, 10. Que hasta 10 las veo y a partir de 10 vamos a decir muchas. En cambio, los sapiens llegan y se cogen y se cuentan 400.047 bisontes. Y el otro pregunta, ¿pero para qué le hace falta todo esto? ¿Qué líos se hacen estas personas con los números? Sin embargo, esta capacidad de hablar, de narrar, de especular, a sapiens, a estos bichos de hace 40.000 años, les lleva a la capacidad que les llaman navegar en el futuro. Son capaces de imaginarse algo que todavía no ha pasado. Esa es una de las especulaciones con las que yo juego, que pudo haber sido una ventaja cognitiva, obviamente, de sapiens. La capacidad de prever, la capacidad de planear, la capacidad de organizarse y la capacidad de contarnos mentiras en las que nos ponemos todos de acuerdo. Dios, patria, dinero, Dios, la patria y el rey, por la memoria de nuestros padres. Todos son cuentos chinos que chinos, muy correctamente hablando, cuentos sapiens que nos queremos y que ciertamente los neandertales no se contaban a sí mismos.
Estas son el tipo de especulaciones que yo he intentado reflejar, en lo que he intentado reflejar tipos de personas diferentes. Bien. Antonio, ¿qué nos dice el sidrón de los neandertales? Aparte de todo lo que se sabe, ¿qué se ha sacado como evidencia científica de los neandertales a partir de lo que se ha encontrado en el sidrón? Haznos una pequeña semblanza de, no sé, 5 puntos esenciales que se sabe gracias al sidrón y que no se sabía antes de que se estudiasen los restos del sidrón. Trato de hacer un empaquetamiento. Bueno, un primer detalle, ¿no? Con su relevancia. Ha salido aquí, pues, de los primeros estudios paleogenéticos que se hicieron y de los pocos que se han hecho en paleogenómica funcional, es ver que la pigmentación del cabello y de los ojos sería, digamos, se ha publicado pelirrojo, de hecho en la portada del libro se recoge. Nosotros decimos rubiajos. Rubiajos. O como se dice en Asturias, rosus. Es decir, es un pelirrojo porque es muy bonito el estudio. En realidad lo que se midió es la actividad celular con un tipo concreto de melaninas, ¿no? Se midió la cantidad de CO2 que se producía. Entonces, depende del tipo de melanina, produce un tipo de actividad y lo que da es un tipo de coloración en una gama, ¿no? Pero curiosamente, el sustrato genético de las feomelaninas que producen esta coloración no es la misma que los pelirrojos nuestros. Es decir, digamos, ahí sí sería un claro caso de convergencia, ¿no? Distinta base genética, productos fenotípicos parecidos. Por eso no es el pelirrojo, digamos, al uso de que podemos ver en Irlandés. En Irlanda, ¿no? O entre nosotros también. Sí. Pero bueno, ese es un detalle, ¿no? Un punto. Después, de una manera quizá más potente, las secuencias génicas que se sacaron del sidrón pues han contribuido a la caracterización del genoma neandertal, como el borrador que se generó del primer borrador de un primer genoma de una especie humana extinguida, ¿no? Después, más en detalle, pues se secuenció de una manera directa el cromosoma 21 completo. En estudios que fue muy original, vimos, por ejemplo, que el fenómeno de patrilocalidad como estrategia reproductiva dentro de los grupos neandertales pues podía ser un modelo bastante fiable, porque vimos una diferencia muy clara entre la distribución de los mitocondriales masculinos y femeninos, de tal manera que los masculinos eran todos iguales y los femeninos distintos. Eso encaja con un modelo de patrilocalidad que significa que los grupos, en las sociedades, los grupos neandertales, como en otros muchos grupos humanos y de primates, es las hembras jóvenes las que salen del grupo, ¿no? Es una estrategia reproductiva. Eso también se especula en la novela, por ejemplo. Eso se vio, no se ha visto. Viendo, por ejemplo, ya desde un punto de vista más morfológico, la distribución que hemos visto de lo que llamamos anomalías congénitas, que son pequeñas variantes morfológicas que aparecen en todo el esqueleto, pues desde el atlas, en el cráneo, en la columna vertebral, costillas supernumerarias, las pautas de fusión de las vértebras. Lo que se ha visto es que los niveles de endogamia, que luego genéticamente otros grupos lo han comprobado también, por ejemplo, los que han aparecido en Chasquiskaya, en Klasnitov, en los yacimientos de Siberia, la endogamia de los grupos neandertales era alta, es decir, se define con relativa claridad. Por ejemplo, en el yacimiento del Romaní en Barcelona también lo han visto los colegas a través de la distribución espacial de los hogares, el número de hogares que aparece en el yacimiento, un yacimiento precioso. Son grupos muy pequeños, aislados unos de otros, muy, digamos, con una densidad de población muy baja, ¿no? Y eso probablemente influye de una manera muy directa tanto la baja variabilidad
como la escasa interconectividad entre los grupos influye en la propia caracterización, digamos, de las redes sociales y económicas de los grupos neandertales, y probablemente como un factor que contribuye muy severamente a la extinción digamos, de la especie, ¿no? En el caso de, también estudiamos del crecimiento, de las pautas de crecimiento del cuerpo propiamente y de la evolución del ciclo biológico, pues estudiamos, sobre todo a raíz de un esqueleto que encontramos bastante completo, que llamamos Juvenil 1, pues que el modelo de crecimiento, es decir, de la maduración esquelética, el desarrollo de los dientes, de la dentición, cuando lo comparamos con estándares que recopilamos de poblaciones sapiens, pues los neandertales, especialmente el Juvenil 1 de Sidrón y otros de comparación, lo comparamos con esos estándares y vimos, previamente lo pudimos comparar porque es importante esto. El martes daba un seminario en el otro lado de esta facultad, ¿no?, sobre el ciclo biológico. Pudimos determinar la edad de muerte en días precisa, con 7,7 años, a través de histología dental, por el conteo de las líneas incrementales, ¿no? Entonces, una vez establecida una edad cronológica, pudimos comparar esa edad cronológica con las edades biológicas de maduración del esqueleto. Y lo que vimos es que los neandertales crecen igual que nosotros. Otra coincidencia en este caso, salvo dos excepciones curiosas, que es la pauta de maduración esquelética del atlas y de las vértebras torácicas. Esa es clarísima. Digamos, ellos están retrasados, crecen más despacio en ese sentido. Y un poquito más especulativo, porque el dato entra en los umbrales de error, probablemente su cerebro crece más tiempo que nosotros, en nuestra especie, a la edad de 6 años, entre 6 y 7 años, el cerebro ya ha dejado de crecer. Adquiere aproximadamente el 95 volumen de su tamaño adulto, ¿no? De ahí que los niños tengan la cabeza muy grande, porque primero crece la cabeza y luego crece el cuerpo. Entonces, probablemente en los neandertales el cerebro, que es más grande, como se ha comentado, que el nuestro, un poco más grande, crece un poquito más. Y eso, pues digamos, entraba en un debate más interno, más especialista, porque se había propuesto que, curiosamente y paradójicamente, los neandertales crecían más deprisa que nosotros, lo cual es, digamos, fisiológicamente contradictorio, porque es muy caro crecer un cuerpo, fisiológicamente es muy caro crecer un cuerpo de ese tamaño y un cerebro tan grande. Entonces nosotros lo que hemos visto es que nos encaja perfectamente en un modelo sapiens, salvo esas dos excepciones, lo cual a mí, a título personal, me lleva a una reflexión, digamos a una derivada, digamos, de biología un poquito más formal, más teórica. Dices, mira, tenemos un mismo patrón de crecimiento con una misma pauta, y curiosamente en esa misma pauta, en esa misma ordenación de eventos de maduración, aparecen fenotipos distintos. Cuando yo lo que hubiera esperado es que el fenotipo se hubiera explicado un poco por aquello, digamos, de que modificas la ontogenia y das un fenotipo. Pues en este caso lo que vemos no se cumple. Es decir, que hay un patrón general, probablemente heredado del último antepasado común, sobre el que es susceptible de diferenciarse fenotipos diferentes, ¿no? Lo cual a mí me dejó sorprendido. Una especie de plasticidad fenotípica que podíamos ver. Bueno, sí, se puede ver como plasticidad fenotípica, o que sencillamente bajo una misma pauta de maduración caben diferentes formas. Sí, a nivel de una especie, la plasticidad fenotípica sería exactamente eso, ¿no? Pues a nivel, digamos, de género o de un clado en concreto, ¿no? Bueno, no sé si he dicho 5 o 6, pero creo que puedo sí. seguir. Está claro que la riqueza de datos, ¿no?, que se ha cosechado del Sidrón es casi sin precedentes, ¿no? Lo que ha ayudado a la comprensión moderna de Homo neanderthalensis. Yo quiero intervenir con una pregunta. Claro. ¿Por qué el Sidrón, siendo, como es clarísimo, algo tan importante, no solo, digamos, para el avance de la ciencia general en la comprensión, sino en España? ¿Por qué no está todo el mundo hablando del Sidrón en lugar de Topónico?
Pues esa pregunta te la iba a hacer yo a ti. Por eso se llama un preemptive strike en inglés. Mira, verás tú. A ver, como el chiste aquel de Forges, ¿no? Vayamos por partes. Pues por parte que ya que es destripado. ¿Qué es una patata? Es que esta pregunta, digamos, ha salido encima de la mesa el martes. La semana pasada hicieron doctor honoris causa a Svante Pavo en la Universidad de Oviedo. Estuvimos allí, tal y cual, y esto y otro, ¿no? Un acto académico, bonito, los birretes, todo aquello, ¿eh? Y la pregunta que nos hacíamos entre nosotros es esa misma. Es un hecho objetivo que en los estudios de Sidrón, tanto por la contribución, digamos, propiamente nuestra, como las interacciones internacionales que hemos tenido, que han desembocado en contribuir, yo creo que esto es para bien y para orgullo general de todos, han contribuido a que como yo lo he dicho varias veces, el prefijo paleo ha entrado en la academia sueca. Es la primera vez que se concede un premio Nobel a alguien que hace algo que tiene por delante el prefijo paleo. Paleogenómica, paleogenética, paleo, pero ahí, digamos, si no vas a las cuevas y excavas, no hay utopía, ¿no? O donde haga falta. Pues es un hecho objetivo, que ahí están los datos. A nivel académico, la contribución del Sidrón está reconocido. A nivel académico, digamos, en el mundo de especialistas, en el mundo de la academia, evidentemente, ¿no? A mí me han dicho en varias ocasiones, como a mis colegas, joder, que rápidamente, desde los primeros hallazgos de los fósiles, cómo ha corrido la pólvora, por así decirlo, para que se haga tan conocido, digamos, de puertas para adentro, mientras que por experiencia vemos que en otros yacimientos, pues, se necesita un tiempo para que aquello, digamos, vaya percolando y se vaya difundiendo y se vaya conociendo. En este caso también, porque probablemente el acicate de esas nuevas tecnologías, de esta interacción y tal y cual, pues ha hecho que todo corra más deprisa, ¿no? Por esta interacción con estos colegas que hacen estas cosas tan extraordinarias, tengo que decir, ¿no? ¿Por qué entonces nosotros no hemos sido capaces de que esto salte a la sociedad? El otro día, viniendo en el tren, escribí un artículo tratando de responder, un artículo para mí, ¿no? Y yo es que creo... Ahí está, a ver si lo corrijo y no sé si lo publicaré. Yo creo, mira, te voy a responder muy directamente desde dentro. Y es que yo creo que somos unos osos. Bueno, pues, parece una tontería. Pero... No es una tontería, ¿no? Sabemos que no es una tontería y además... Yo creo que es que no hemos sido capaces, voy a desarrollar un poquito más la palabra soso en este caso, yo creo que no hemos sido capaces de personalizar a los neandertales del Sidrón. Por ejemplo, cuando hemos ido identificando el número de individuos, que tuvo también su gracia, ¿no? Identificamos 13 individuos, 4 mujeres, 3 adultos masculinos, 3 adolescentes, 2 juveniles, un niño pequeño, tal. Entonces nos decían algunos, ¿y cómo se llaman? Pues individuo 1, individuo 2, individuo 3, individuo 4. Te presto nombres. Y entonces nos prestan WhatsApp. No nos salía a ponerle nombre. Y entonces, cuando tú vas a la prensa y dices, el individuo 2 tenía unas caries de no sé qué, mentira, tenía unos depósitos de sarro que acumulaban bitumen porque fabricaban herramientas y tal y cual, pues mira, muy bonito todo. Pero es el individuo 2, es decir, es algo sin personalizar. Porque a mí no me sale personalizado en neandertales, porque me parece, porque soy un soso, claro. No me sale el decir, y este se llama Manolote. No me sale. Pues la contrapartida a la sosería es el que no hemos percolado. Bueno, esa es mi respuesta. Yo tengo esa percepción, pero claro, el problema aquí es que hay una línea muy sutil, una línea roja muy sutil,
que tienes que andar, ¿no? Cuando tú eres un experto en un campo, es verdad que tienes una responsabilidad de cara a la sociedad de comunicar lo que sabes. Si hablar de neandertales es difícil, no os digo nada hablar de neutrinos. Como un nombre de neutrinos que hay profundidad. Pero se puede hacer, pero siempre con cuidado, en el sentido de que tampoco puedes convertir tu investigación en un show. Entonces Bueno, hay pero una ahí- delgada línea roja que andar ahí, ¿no? Pero ahí, digamos, ahí está el salero frente a la sosería, ¿no? Frente a la sosería, el salero. Entonces, mira, tenemos un ejemplo muy claro que yo lo conozco desde dentro. Digamos, he crecido dentro. No es que sea un foráneo, el fenómeno Atapuerca. Yo hice mi tesis en Atapuerca, descubrí los primeros restos humanos con Eduardo Carbonell en la cima de los huesos, soy coautor de Homo antecessor. Conozco a Atapuerca desde dentro. Y en ese grupo hay gente que son más salerosas. No cabe duda. Y son capaces, o han sido capaces, de vender la moto sin perder el rigor, que es importante, sin perder el rigor, pero adornando las cosas, vendiendo motos que gustan. Y entonces cuando tú personalizas lo que haces, porque a nosotros todos los neandertales nos importan un pito. Esa era una pregunta que quería sacar. O sea, nos importan un pito, salvo algún rarito de la vida que nos da por estudiarlos de manera técnica o de manera especializada y tal igual. El fondo de la cuestión es que los neandertales no nos importan nada. Nos importan en tanto que nos hablan de nosotros. Entonces, cuando te están hablando de ti, hay un libro que se llama El primate narcisista, ¿no? Somos narcisistas por naturaleza. Entonces, cuando te hablan de ti, dices, oh, me interesa. Pues fíjate entonces, que... las orejas así. Cuando no te hablan de ti, te hablan de los neandertales. Nosotros hemos hablado de los neandertales. Otros son capaces de hablar de ti. Eso es una percepción correcta y además yo me di cuenta, curiosamente, de este narcisismo a todo pasado. Esto es interesante en el sentido de que yo me puse a escribir la novela, digamos, con la muy sincera intención de rescatar a los neandertales y ponerlos en primera página, que fueran los propios, y que fueran ellos los que hablaban. Y en cierto modo lo he conseguido, pero siempre a través de su relación con nosotros. Y de hecho, al final, la novela acaba por ser narrada y el protagonista central, esa era otra de mis ideas, quería hacer una mestiza, un mestizo, de hecho, una mestiza que fuera las dos especies. Pero con trampa porque la mestiza se parece sospechosamente a nosotros, ¿no? Y ahí no puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, una de las cosas que yo he aprendido, de hecho, intentando pensar sobre nuestros primos, es que nuestros primos están muy bien, pero a Sapiens lo único que le importa es Sapiens. Nadie más. Directamente. Es una de mis grandes conclusiones. Pero digamos, ya extrapolando un poco y trayéndolo al día de hoy, a Sapiens solo le interesa su generación. Sí. Pero me lo pones. Como, bueno, es la historia del planeta, ¿no? Es la historia del planeta visto a través de los ojos de nosotros, ¿no? De esta especie que somos. El pasado importa en tanto que permite pasado histórico. Hay los historiadores que les gusta, son raritos, y luego está digamos, la historia como fuente de mitología, de mitos, ¿no? Que nos permite funcionar aquí, ahora. Y lo que hagamos, si destrozamos el paisaje, si nos cargamos digamos, las selvas, la fauna y no sé qué y tal, y a otros parecidos a nosotros, da igual. Es decir, es un presentismo extraordinario. Eso somos. Pues sí. Está claro que toda la historia del conocimiento y toda la historia de la literatura es una historia de la condición humana, ¿no? Querramos o no, siempre se manifiesta ahí. Y en el caso concreto de encontrar otros humanos que nos puedan retratar de alguna manera, eso es mucho más patente. Yo no sé cómo andamos de tiempo. Si quiere alguien hacer alguna pregunta. Se nos ha quedado en el tintero muchísimas cosas. Muchas gracias a los dos por la participación. Una de las cosas que se nos ha quedado en el tintero es la ética de la clonación.
Pero creo que voy a dejar que si alguno está interesado en esa pregunta o en otra, pues que haga la pregunta ahora. O calle para siempre. Y pasamos ahí. Sí. Bueno, en primer lugar, agradeceros a los tres vuestras intervenciones. Y yo quería hacer unas cuantas consideraciones. La primera, la portada me parece horrorosa. Es decir, no sé cuál es más fea, si la de la derecha o de la izquierda. Pero creo que es muy desafortunado el diseño gráfico del libro. Quiero decir que uno lo compara con las ediciones, sobre todo en el mundo anglosajón, donde la divulgación científica es un género literario muy serio, y me parece que tiene unas presentaciones, unas portadas, bueno, desde mi punto de vista, o sea, creo que lo primero que voy a hacer es forrar el libro cuando llegue a casa, ¿no? Afortunadamente tiene remedio fácil, ¿no? No, digo que como ha hecho unos comentarios tan elogiosos de la portada y va, no sé, asustándome más, ¿no? Pero bueno, es una cosa menor, ¿no? Bueno, efectivamente habéis comentado cómo la gran pregunta que nos devuelve toda la investigación sobre la evolución del ser humano es la vieja pregunta de Kant. Bueno, ¿qué es el hombre, no? Y yo creo que el neandertal es un desafío otra vez de revisar la pregunta esa, ¿no? Quería preguntarte, Juanjo, si el asunto que ha enredado mucho a los investigadores, bueno, tú también nos puedes contestar, es sobre el supuesto sentido o trascendencia del neandertal. Esto es, si enterraban a los muertos y si los enterraban, y hay pruebas fehacientes, parece que haya alguna de que los enterraban, ¿se puede sacar alguna conclusión sobre este asunto? Es decir, ¿tenían alguna idea de la muerte o alguna idea o sentido de la trascendencia? ¿O si únicamente tenían conciencia de la condición de mortal? Es decir, nos morimos y sabemos que nos morimos, como parece que el neandertal tenía conciencia de esto, pero si respecto a la muerte se puede sacar alguna conclusión, y si no, si desde el punto de vista literario de la imaginación es rentable, quiero decir, esta incógnita o este interrogante, ¿no? Es una pregunta muy buena que ataco directamente en una escena de la novela. Claro, lo de siempre, dependiendo de en qué ambiente se mueve uno, no te atreves a decir nada porque te dicen, me has hecho spoiler. Yo entiendo que este ambiente nos permite hacer un poquito de spoiler, ¿vale? Entonces, la pregunta yo me la planteaba, y además me la planteaba no solo la pregunta literalmente como lo haces tú, sino el cómo acercarme a la respuesta, porque claro, es muy difícil, no creo que tengamos una información suficiente para dar una respuesta autoritaria y decir, lo que pasaba era esto. A partir de todo lo que leo, yo especulé con algo y lo hago una vez más porque quería crear un contraste. Entonces, la especulación que yo utilizo es precisamente la que tú apuntas, es decir, especulo con que el neandertal tiene noción de la muerte, por supuesto, y sabe que la gente se muere. No solo tiene noción de la muerte, sino que es capaz de echar de menos, de dolerse por la pérdida. Eso, ahí el protagonista lo llama dolor por dentro. El dolor por dentro. Es muy poético. Y él dice el dolor por dentro, que nadie me ha herido y sin embargo me duele. No se lo acaba de explicar el tío. Pero no tiene ningún sentido de lo trascendente. No solo no tiene ningún sentido de lo trascendente, sino que, naturalmente, cuando interacciona con su amigo, que sí lo tiene, llega a la conclusión que el otro está como una cabra. Y hay una escena particularmente gráfica. Su amigo Sapiens. Hay una escena particularmente gráfica donde el protagonista, uno de los protagonistas, pierde a su hijo y lo entierran levemente, ¿no? Lo meten en el fondo de la cueva, le echan un poquito de tierra por encima. Y cuando se salen allí, el otro está con el dolor por dentro, pero ya está. El otro dice, no te preocupes. El amigo se empeña en enterrarlo con la lanza y todo. Y dice, ¿para qué los has enterrado con la lanza? Y dice, es porque va a cazar en la tierra de los muertos. Y el otro dice, ¿cómo que en la tierra de los muertos? Sí, cuando la gente se muere, se va a la tierra de los muertos. Le cuenta este rollo típicamente Sapiens, y el otro, pues, no le hace ni caso,
piensa que está chiflado, pero al cabo de unos días, por si acaso, va a rascar a la tumba, ve que el hijo sigue allí y dice, está muy raro. Entonces, y luego semanas o sea, años después vuelve otra vez por si las moscas y ve que la lanza sigue ahí, está como una cabra. Utilizo la pregunta no tanto para especular sobre, sí también, pero lo que Neandertal pensó, sintió o no, no lo podemos saber, podemos especular. Pero sí me permite poner en perspectiva, entre comillas, lo locos que estamos. Es decir, nuestra noción de lo trascendente, la noción de que puede existir la tierra de los muertos, el más allá, el Valhalla, visto desde la óptica de un humano un poco más sensato que el nuestro, podría ser una absoluta chifladura. Y ese contraste es el que ofrezco como uno de los elementos de reflexión, ¿no? El contraste entre los dos amigos. En la novela ocurre mucho, al final, como ya hemos hablado, es muy difícil ver a Neandertal solo. Pero es muy interesante imaginarte unas circunstancias en las que formas una tribu mixta y ver la interacción entre ellos. ¿Por qué? Porque de ellos podemos especular cosas, pero de nosotros podemos ponerlas en perspectiva. Y justamente en el tema de la muerte es una perspectiva muy interesante, porque es interesante ver que nuestro sentido de lo trascendente podría tranquilamente ser una de estas grandes mentiras que nos llevamos contándonos, una de nuestras grandes imaginaciones que llevamos contándonos desde que somos, desde que existimos, y que es un truco, digamos, evolutivo para permitirnos sobrevivir al pánico de desaparecer, que los neandertales no necesitaban. O sea, que esa es la especulación común. Qué alivio para ellos. Efectivamente. Y además está literalmente hasta el cual. Quiero decir, el otro le intenta explicar al otro, pues cuando te mueres se va tu pen, y ya está. ¿Y entonces qué pasa? Pues nada. Y no deja de sentir dolor por dentro, no deja de sentir, pero no se calienta la cabeza, mientras que nosotros estamos completamente enloquecidos con esta historia. Y sobre eso se juega mucho, muchísimo. Sí. Bueno, yo decir que si me gusta la portada. Y también además me gusta que también se retrate a una mujer neandertal, no como suele ser siempre, que se suele como retratar siempre a un hombre neandertal. Dos preguntas tengo, una más para Juan Fibro y otra para Antonio. Primera, ¿por qué nación? El título. Y para Antonio, bueno, podría ser una pregunta. Al hilo con lo que estáis hablando antes, si esta perspectiva filtrada por el ser humano de estudiar a los neandertales ha podido también afectar a cómo los comprendemos. Desde un lado, objetivamente y científicamente incorrecto a veces. Bueno, pues yo lo primero agradecerte que hayamos tenido que tú no vayas a borrar el libro. Naturalmente, y sí, pero sí. Y esto, digamos, vamos a decir en el descargo de mi editora, que está aquí presente, que una de las... esta novela, las protas son las chicas. Protas son mujeres. La que narra es mujer, la que clona a los neandertales es mujer. Los personajes fuertes son mujeres y los chicos vienen a ser comparsas bastante majos, pero comparsas. Pero no en el Paleolítico. También. Hay también bastante. Ahí el punto de vista es de un hombre. Como es el punto de vista de un hombre, no es obvio, pero salen personajes muy fuertes como Bigur, que es la que les permite atravesar las barreras, o como la propia Arce paleolítica, que tiene esta componente de ser genia y ocultarse que te da fuerza, ¿no? Entonces, las mujeres están muy pendientes, naturalmente más en el futuro y en el presente, porque es de lo que puedo hablar con más seguridad. Y eso no es azaroso, eso es completamente intencional, ¿no? Y la respuesta a Nación Neandertal tiene hay dos respuestas a eso. La primera, que es aliterado, Nación Neandertal. Y por lo tanto me suena bien. La segunda tienes que llegar a la última línea del libro, si no, no te enteras. Y ahí sí que no te voy a hacer spoiler. Porque claro, está ahí puesto para que aguantes ideas y te estés todo el libro. Porque ya me estoy haciendo nada, pero porque en la última página del libro te lo cuento, pero no te lo voy a contar ahora.
No sé si te he entendido bien la pregunta, la verdad. Te he entendido que si, al margen de, digamos, que sirvan de pretexto para hablar de nosotros, si verdaderamente su estudio sirve para comprendernos mejor. ¿Es esta la, o no? Repite la pregunta, por favor. O sea, si el ponerlos en perspectiva a ellos desde nosotros Sí. ha afectado en cómo los vemos y cómo pensamos que eran, y cómo comprendemos científicamente que eran. Porque lo hacemos en comparativa con nuestra especie, con nuestras poblaciones. Entonces, bueno, hay un principio fundamental y es que nosotros cuando estudiamos la naturaleza lo abordamos desde la biología comparada, para empezar, ¿no? Como principio básico estructural de aproximación a conocer el mundo, ¿no? Entonces, todo es una comparación, claro. Y luego, por otro lado, está, digamos, un debate, un diálogo, más que un debate es un diálogo, una interacción entre un incremento en la objetividad de los métodos científicos que nos permiten conocer más detalles y más, digamos, tanto desde el punto de vista puramente tecnológico, actualmente vivimos un momento, digamos, de explosión de tecnología, como también digamos, el desarrollo puramente epistemológico, ¿no? Del rigor que nos autoexigimos para aceptar o rechazar cosas. Entonces, tenemos llamémosle así, el incremento en rigor y en capacidad de obtener información transsubjetiva y luego la carga innecesariamente subjetiva de cómo vamos proyectando, y esto se ve muy bien, por ejemplo, en la portada de este libro será un ejemplo visto a 10 años vista de cómo en el 2024 proyectábamos sobre ahí donde se ve mejor es en las reconstrucciones artísticas, ¿no? Y tú te coges de las primeras que se hicieron a principios de 1909, cuando se descubre la Sapelosan, que ha aparecido en la presentación, ¿no? De esa cosa, digamos que eso es un monstruo más que un ser humano, por feo o por pequeño o grande que sea. Como vamos viendo, pum, 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 en los años, me parece que fue en los años 80, 90, pues, unos neandertales, aquello era una cosa extraordinaria, todo músculo y tal cual, porque el culturismo estaba de moda, ¿no? Y entonces ahora, pues ahí es una manera de ir viendo cómo década a década vamos proyectando, porque claro, y en realidad podríamos hacerlo extensivo casi a cualquier aspecto paleontológico. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, observamos lo que la naturaleza nos ofrece y somos capaces de ver en el registro, pero esa imagen siempre es insuficiente. Necesitamos completarla, porque si no, digamos, no se transmite. Y si no la necesitamos completar, interiormente tenemos una imagen parcial, pero no la comunicamos. Entonces ahí es donde, por ejemplo, entra el paleoarte, que es muy importante, porque traduce y completa. Entonces te da una imagen completa. En esa imagen completa está proyectándose los prejuicios de una época y los prejuicios de un autor. Y se va cambiando. Por eso te digo, es un... Tú dices la generación. No es que proyectemos, es que cada generación se inventa. Sí, cada generación, porque es una proyección, porque necesitamos completar la imagen. Aquí tenemos paleontólogos de verdad, ¿no? Donde dices, yo he encontrado esto. ¿Y esto qué es? No, pues mira cómo tiene aquí, digamos, la pelvis, esto en la articulación, entonces esto es de... Cuando en un momento dado aparece una reconstrucción de las ollas, digo, qué bonito, ¿no? Entonces, ahí hay una proyección para completar la imagen, para completar lo que no está. Y ya te digo, es un diálogo que seamos optimistas y digamos que va ganando terreno, digamos, el rigor científico. Curiosamente, sí. Dos preguntas más rápidas, porque creo que o tres, o cuatro, todo el mundo está... Pero yo creo que bueno, muy rápido, nada. Yo la verdad es que estoy encantada, trabajo en la editorial, que ha sacado el libro Juanjo. Es una satisfacción estar con él, él es un hombre entusiasta que se mete de cabeza en los proyectos y este libro es una buena muestra. Estar aquí, aparte, la autónoma es Miguel Walter, y aquí se ha generado en esta conversación
tan breve como interesante, un debate muy chulo que me persigue desde que yo estaba aquí en estas aulas, que es el tema de la divulgación. En mi caso, de la arqueología, que es lo que estudié aquí. Entonces, tú dices que efectivamente que soso, muchas veces, pues es que es lo que nos pasa, que la arqueología también es una ciencia que es poco sexy y que necesitamos hacerla. Y necesitamos, de alguna forma, apelar a la imaginación de las jóvenes generaciones. Y eso no se hace con portadas, pues a lo mejor mucho más académicas, mucho más serias, pero inevitablemente mucho más sosas. En el caso de la de Juanjo, que puede gustar más, puede gustar menos, yo no pretendo, como ningún editor pretendería, que una portada le gustara a todo el mundo, lo que pretendíamos era llamar la atención, apelar a la imaginación del lector, que pasara por delante de la tienda y dijera, una mujer claramente rara, diferente, veo en el título, Neandertal. ¿Es Neandertal? Claro que sí, esto lo sé porque lo he visto en los documentales de la 2, pero está en medio de unos rascacielos. Entonces esa imagen, elaborada con mayor o menor gusto para el resto de los lectores, es lo que nos movió a hacer eso, hacer todo esto. Y también, por romper una lanza en favor de la divulgación, pienso cuántos que habrán pasado, sobre todo de nuestras generaciones, por estas aulas de paleontología, no empezaron con un libro sesudo que les explicaría la morfología de todos los fósiles que en el mundo han sido, sino que empezarían con aquel Tras las huellas de Adán, que no sé si vosotros leísteis, pero que es un libro que desde que yo lo descubrí a los 13 o 14 años, pues te incendia la imaginación y que te explica a Mendel y te dan ganas de llorar. Entonces es así como luego pues uno se hace mayor y estudia genética. Sí, gracias. Hay algún clarito que nace queriendo saber genética. Sí, pero eso es... Muy rápido, un ruego nada más, que es que no nos dejéis irnos a casa sin conocer la opinión que tenéis los informantes de la mesa de esa cuestión de la clonación. Ajá, bueno, ya tenemos para rato, supongo. Ese es un tema que sale, que es uno de los temas estrella del libro y bueno, y los distintos personajes también tienen sus distintos puntos de vista acerca de la ética de lo que está pasando en el libro. Entonces voy a dejar que tú lo desarrolles un poco, ¿no? Sí, yo voy a salir absolutamente por peteneras aquí diciendo que te leas mi libro. Porque lo que he hecho ha sido poner el debate. Este es un debate que en mi opinión es intratable, como muchos otros. Es un debate intratable en el sentido de que es muy... La realidad y en general la verdad, sin hablar de la verdad, sino de la verdad, es compleja. Es decir, uno puede, frente a una misma pregunta, debo clonar neandertales, poner bastantes argumentos razonables de un lado y bastantes argumentos razonables del otro. Y el problema es que los dos que debaten llega un momento en que personas racionales nunca son 100% racionales, porque tampoco existe una máquina ni un algoritmo que nos permita procesar, pues a este argumento le doy 0,7 puntos, esto 1,5, sumo y del lado izquierdo me sale 27 y del lado derecho me sale 27, ¡ha ganado! No. Lo que ocurre es que como estos agentes racionales que debaten sobre un problema complejo no disponen la mente sapiens de un mecanismo analítico que nos permita dar una solución sota caballo y rey, puede ocurrir que personas perfectamente racionales y con perfecto control de los argumentos opinen una cosa o la contraria, incluso apasionadamente, ¿no? Para mí, aquí es donde la ficción hace milagros, porque no tienen más que coger y generar unos cuantos personajes, cada uno de los cuales opina, ¿no? Lo ve de manera diferente. Es más, te puedes inventar un personaje en el que le vaya la vida una de las posibilidades. Y eso es lo que ocurre aquí. O sea, los personajes toman posiciones incluso extremas y les va en ello el amor, les va en ello la carrera, les va en ello todo y se agarran ahí a sus correspondientes posturas. Yo he puesto una energía y una empatía enorme para ponerme en el pellejo de cada uno de ellos y si ahora me preguntas qué opino, te digo, no tengo ni idea. Porque tengo en mi cabeza, sapiens, a todos ellos hablando a la vez. Con lo cual, una de las cosas que he conseguido respecto al debate de la clonación es cancelarme. Te puedo decir lo que opinan mis personajes. Lo que opino yo, honestamente, he hecho tal esfuerzo de ponerme en las dos posiciones y de dramatizarlo que no sé por dónde sale. Déjame que diga algo, aunque no vuelva a poner nada. Para empezar, el potencial debate ético, metodológico y de otras índoles de
el tema de los neandertales está inserto en un tema mucho más amplio, que es lo que actualmente se llama la desextinción. Digamos, hay proyectos, mi colega Carles Laloza Fox, con el que hemos trabajado en los temas genéticos, tiene un proyecto de desextinguir a una mariposa. Sin ir más lejos, ¿no? Esto sale también aquí, de desextinguir a los mamuts. O, por ejemplo, el más avanzado es la desextinción de los mamuts. Incluso se ha planteado el hecho de hacer un parque pleistoceno en Siberia. Digamos, es un fenómeno general, el fenómeno de la desextinción, ¿no? Entonces, no es solamente una cuestión de una especie humana y tal y cual, sino que está en ese margen. En ese margen, que es un debate actual y que algunos autores dicen que sencillamente es imposible, porque claro, tú un mamut te puedes meter el ADN reconstruido de un mamut, pero lo tendrás que poner en un óvulo de un elefante, asiático en este caso, ¿no? Y será el óvulo de un elefante, entonces toda la información del citoplasma será, digamos, nunca será un mamut. Siempre es un híbrido. Vale, tal. En fin, todo ese debate que entra dentro del terreno de lo técnico o de lo biológico estrictamente. Pero al final, incluso a mí me da por responder de una manera muy sencilla. Como se ha dicho tantas veces, en ciencia todo lo que es posible se hará. O sea, fíjate, es muy interesante, Antonio, porque... ¡Qué miedo! Porque yo parto... Antonio. Es literal, además, yo parto literalmente de este debate, del debate de la desextinción, que aparece aquí, aparece precisamente la prota, la que va a acabar por clonar neandertales, empieza por clonar mamuts, literalmente. Y toda esta historia lleva exactamente a ese punto de los dedos. En la novela se dramatiza que hay este personaje que acaba por clonar neandertales, pero en realidad detrás de este personaje es como científicamente y técnicamente en este futuro próximo es posible, es inevitable. Y como es inevitable, pues tiene una serie de consecuencias con las que vas a tener que lidiar. Yo quería preguntaros un poco más sobre el proceso creativo que tenéis los dos. Dado que es una novela de ficción y yo supongo que será una historia atractiva y que tiene un núcleo emocional importante. ¿Lo puedes averiguar leyendo el libro? Sí. Pero como yo lo intuyo, yo quería preguntaros un poco sobre en qué momento aplicáis el rigor científico a una historia con tanta ficción y si primero gestionas la historia o haces un boceto respecto a unos personajes que se te ocurran o la premisa que has tenido, y luego él te va corrigiendo y te va pegando por lo que hayas estado haciendo, o si es un poco viceversa y respecto a algunos hallazgos o algunas partes que te hayan parecido interesantes del asunto a tratar, vas gestionando la historia y se te van ocurriendo personas diferentes. A ver, esta es una pregunta interesante, muy interesante, porque, digamos, toda mi actividad ya no tan breve como escritor, son 3 novelas ya de ficción científica, se las han tenido que ver con esta cuestión, ¿no? En las 3 novelas que yo he escrito, la primera hablaba sobre física de partículas y se, digamos, centraba en el CERN, eran cosas de las que yo conocía muy bien, claro. La segunda habla de un futuro distópico dominado por los rusos, fíjate. Qué casualidad. La tercera habla de los neandertales, ¿no? En cada caso, para mí es esencial que la ciencia esté en su sitio. No solo eso, es esencial explicarle al lector y que se lo pase bien la ciencia que hay detrás. En el caso de los neandertales, Antonio acaba de sacar el problema divertidísimo, interesantísimo de la desextinción. El hecho de que si tú quieres desextinguir una especie, en realidad vas a crear siempre un híbrido. En realidad podrías crear un mamut metiéndole 2 gencitos, les hacemos crecer las orejas, le hacemos crecer el pelo, y eso es algo que se parece a un mamut. Todo eso lo quiero contar, quiero que el lector de la novela se informe, se aficione, se lo pase bien con la ciencia. Pero, ojo, no puedo de ninguna manera darle una clase. Porque en el momento que le empiezo a dar una clase, el lector que quiere drama se aburre. Entonces estás ante una ecuación imposible, que es cómo consigo tenerte interesado. Y aquí los sapiens lo único que queremos es drama. Se tiene que estar o sea, cada vez que sale una escena tiene que haber 2 peleándose. Tiene que ser el chico que quiere a la chica, pero la chica se quiere ir con el otro chico. Todo eso tiene que pasar todo el rato. Drama. Y a la vez tengo que parar el drama y contarte lo de la desextinción. ¿Cómo se hace? Bueno, Miriam podría hablar mucho de cómo se hace, porque ahí es un proceso largo, es un proceso que evoluciona. La primera novela que escribí
no es como la tercera. En la primera, y yo creo que había bastante drama también, lo pasamos muy bien, pero a la que me descuidaba del personaje decía, ya aprovecharé para daros una clase para mi trabajo. Aquí me llevo más cuidado a la hora de darte clases. Entonces, hay una parte muy importante que tiene que ver con el oficio. A mí me gusta mucho la ciencia y me gusta mucho divulgar. Y he escrito también mucha divulgación independientemente de la ficción. Entonces, utilizo ese oficio, el saberse sus trucos, para intentar introducir todos los elementos de ficción, ¿no? Digamos de divulgación. Hay algunos trucos de oficio, te voy a poner un ejemplo, vamos a hacer un poco de spoiler otra vez. Hay dos maneras básicamente en ficción de contar algo interesante. Una de ellas consiste en que sacamos una escena en la que estamos Antonio, Diego y yo dando una conferencia. Entonces, bueno, pues es la manera fácil. Y Antonio dijo, taca, 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 taca. Y Juanjo contestó, taca, 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 taca. Y te estoy dando una clase sobre neandertales a mi riesgo y peligro. Porque me vas a aguantar 2 páginas y es muy interesante. Pero como me pegué 20 páginas dándote la brasa en mitad de una novela que tú tienes que saber qué pasó con la chica, ¿vale? La hemos liado. Entonces, esa técnica se usa, pero hay que usarla con cuentagotas. La segunda técnica consiste en introducir eso mismo en una escena con concierto. Entonces, si ahora estamos, Antonio y yo una vez más, pero ahora nos estamos peleando a muerte, porque él opina que clonar es una cosa absolutamente inmoral y no se puede hacer de una manera, y yo opino que es una cosa que hay que hacerla porque si no nos desextinguimos jamás los neandertales, y si entre tanto, entre Antonio y yo hay una historia de amor, y nos va la vida en ello, y nos va la historia de amor en ello, y por culpa de la puñetera discusión esto vamos a acabar cada uno en un lado. Amigo, aquí la cosa cambia. El lector no solo se está enterando de lo que le cuento, sino que el drama irá de él. Todos esos elementos hay que introducirlos en la novela. ¿Y cómo se hace? Esto es lo más divertido de todo. ¿Generas un esquema y unos personajes y unas fichas y luego lo haces? Sí. Generas unos esquemas, unos personajes y unas fichas y luego no les haces en ningún caso. Eso es uno de los procesos más extraños que tiene la parte de la creación. A menudo tú utilizas toda esta forma de crear, de planear, porque necesitas darle un cierto esquema, pero luego hay una parte de subconsciente que tienes que dejar que te la lleve. Es un proceso muy complejo que siempre lleva a que cuando uno acaba de escribir una novela, ha conseguido introducir los elementos racionales, o sea, es completamente necesario. Yo quería hablar de la desextinción, de la clonación, de esto y del otro, y al final están ahí y dicen, uff, lo he puesto. Pero tú en el proceso has creado unos personajes que tienen... Luego los personajes se salen de madre, hacen sus cosas, y cuando acaba el final de la novela, de hecho, lo único que reconoces de la novela original es la parte, la intencionalidad de divulgar de hacer una ficción científica. Es lo único que se ha quedado del plan original. Los personajes han hecho lo que les ha dado la gana, y la historia a menudo se ha ido por donde ha querido. Y eso es lo que de hecho es lo que genera el vicio de escribir novelas, porque si tú escribías una novela y te saliera exactamente lo que habías planeado, te aburrirías como una mona. Pero lo alucinante es que cuando acaba la novela dices, caramba, esto yo no sabía que podía escribir esto. De hecho, a menudo la impresión que tengo es que esto me lo ha escrito otro. Es un proceso misterioso y muy interesante. Gracias. Sí, bueno, estoy fascinado, me estoy pasando fenomenal. Y claro, cogiendo un par de ideas, lo de voy a intentar decir algo que a lo mejor no, voy a decir algo que no vale para nada. Y esa idea de proyectarnos siempre, de proyectarse Sapiens en Neandertal, me preguntaba, claro, un poco la dimensión filosófica que tiene, si pensamos en Sapiens, los 3 elementos esenciales, digamos, que recorren la historia de la filosofía, que son belleza, justicia y verdad, y pues fabulando que sería ese diálogo entre un Sapiens y un Neandertal. Entiendo que es una cosa que tiene muchísimo recorrido, no sé si hay algo que se menciona o que se trata en la novela. En todo caso, bueno, como da mucho de sí, si tienes algún comentario al respecto. Y luego otro, quizá un poco más para Antonio, una curiosidad y que no he leído, no sé, ¿cuál era la capacidad que tenía Neandertal de modificar el entorno, ¿no? O sea, desde la dimensión un poco más ecológica, ¿no? ¿Cómo podía cambiar el entorno? ¿Quién quiere empezar? Pues
Afortunadamente, poca. Me explico. La densidad poblacional de los neandertales era baja. Y, bueno, primero, ecológicamente los neandertales son un superpredador. Desde el punto de vista, cuando se miden los isótopos y la cadena de los isótopos y la concentración es la equivalente a la que encuentras en hienas, por ejemplo, en Eurasia, durante el Pleistoceno, o en leones. Es un superpredador. Pero es un superpredador de, digamos, pues, de baja densidad, donde los márgenes, digamos, poblacionales están siempre muy sujetos a unos valores incluso más bajos de lo que cabría predecir para un gran predador, de tal manera que efectivamente en la inmensa mayoría de los yacimientos de la historia de los neandertales encontrás que eran grandes cazadores de grandes mamíferos, fundamentalmente de grandes mamíferos, ¿no? Pero cuando encuentras un cubil de hienas también hay un montón de restos de grandes mamíferos, porque hienas ha habido hasta que se han extinguido hace relativamente pocos milenios aquí en Eurasia, ¿no? En Europa. En Eurasia sigue habiendo hienas. De tal manera que, bueno, no hay. Y luego también es verdad que en algunos yacimientos, sobre todo en el norte de Europa, aparece lo que se llaman las cazas masivas, ¿no? Donde los neandertales también practicaron la explotación de, en un momento dado te encuentras 150 bisontes juntos, porque hacían cazas de estas masivas. Pero el conjunto lo que nos dice es que no hay un impacto especialmente llamativo, y sobre todo porque aquí sí hay una ventana de comparación cuando se estudian las pautas de extinción, que coincide la vida de los neandertales, sobre todo el final de su evolución coincide en el tiempo con lo que se llama la extinción de la megafauna, que es el inicio de lo que podríamos llamar ahora la gran sexta extinción, la sexta extinción masiva, ¿no? Pero, digamos, en el Pleistoceno, al final, el Pleistoceno superior, hace aproximadamente unos 50.000 años, empieza a desaparecer la megafauna. El planeta Tierra estaba lleno de grandes animales que hoy en día lo podemos visualizar fundamentalmente, digamos, la ventana que tenemos actualmente es el este de África, el sur de África. No miramos a la India, pero la India también conserva grandes animales, pero en grande. La película esta de Ice Age de Norteamérica, ¿no? Los dibujos es el paradigma de la megafauna, ¿no? Aquella banda de grandes animales. Bueno, pues cuando los humanos entran en Norteamérica hay una destrucción masiva de redes tróficas y desaparece. Hoy en día, cuando vemos la fauna de América, pues es una fauna muy disminuida. En Australia pasó lo mismo, en Asia pasó lo mismo y en África es el único sitio donde ha quedado un poquito preservado, ¿no? Y eso está claramente asociado al cambio, digamos, a los cambios climáticos de la última, sobre todo el último máximo glaciar, en toda la curva que se llama el MIS 4 y el MIS 3, el MIS 2. Y en los neandertales no observamos esto. De hecho, muchas veces se ha tipificado que la extinción de los neandertales forma parte, es un elemento más de la extinción de la megafauna, como parte de esa megafauna extinguida, porque los neandertales como tales es un gran mamífero, ¿no? Es megafauna. Entonces, no serían, digamos, extintores, sino extinguidos. Forma parte, digamos, de los megas que desaparecen. También en la novela se ve así. Y fíjate que la forma en que yo intento captar aquí, someramente, porque el problema filosófico aquí tiene dos vertientes. Una, cómo se vería en el Paleolítico, o sea, cómo podríamos caracterizar sus diferentes puntos de vista. Estamos hablando de sociedades muy primitivas, ¿no? Y otra, qué pasaría en el futuro, pero aquí es todavía complicado porque cualquier neandertal que probemos en el futuro estará dentro del contexto sapien. Con lo cual, de alguna manera, la pregunta de cómo verían ellos conceptos como la justicia es una pregunta sin posible respuesta, ¿no? Pero yo hago una especulación fundamental que se resume en una frase que surge una y otra vez a lo largo de la novela. Así es y así ha sido siempre. O sea, lo que yo me imagino es la sociedad neandertal como estática. Son gente que, digamos, su referencia moral
Es bueno lo que ha sido siempre bueno, es malo lo que ha sido siempre malo, y por tanto no necesito especular demasiado. Está todo bien definido. Mientras que Sapiens se está reinventando pues, constantemente a sí mismo, no solo está reinventando, sino que se está inventando historias en las que fundamenta toda su moralidad, ¿no? Entonces, la parte paleolítica pasa relativamente de puntillas sobre esto. En el desenlace de la novela, de hecho, que no voy a adelantar, hay toda una declaración de qué es lo que piensa la mestiza de nosotros y nuestra moralidad y nuestra capacidad de hacer cosas, y es la que lleva precisamente a Nación Verdental. Y hasta ahí puedo ver. Lo que pasa es que me gustaría, porque está saliendo en varias ocasiones y no os estáis dando cuenta. Os lo voy a hacer ver. Hay un anacronismo en la manera de pensar. Porque desde el punto de vista paleontológico, desde el punto de vista de la historia natural, cuando queremos entender el fenómeno sapiens o el fenómeno neandertal, tenemos que verlo en una escala de tiempo que abarca, digamos, técnicamente 500.000 de años, ¿vale? Cuando empezamos a tener las primeras manifestaciones de lo que identificamos como sapiens, ahora hay un debate bastante intenso, pero voy a ser conservador aquí y me voy a ir a 180.000 años. Voy a irme más atrás. 180.000 años, donde en Europa hace 180.000 años había unas poblaciones neandertales que no, digamos, que no son las mismas que hace 50.000 o 40.000 años cuando se extinguen. Entonces, cuando en un momento dado se plantean conceptos como belleza, como justicia, como verdad, como en un momento dado eso que especulas de determinado, de cómo pensarían y tal, muchos de estos conceptos aparecen en la historia de la evolución de Sapiens hace 3 días. Sí, sí. Es decir, estamos hablando de fenómenos que aparecen probablemente después del Neolítico, después de cuando hay sociedades sedentarias, o incluso digamos, en la cuna de la civilización, que siempre se ha dicho de manera probablemente muy sencilla, en Grecia y tal, donde aparecen los fundamentos de la filosofía y tal y cual. Si es que esto es ayer por la mañana. No tenían tiempo de andarse con para llegar a la raíz y comprender los fenómenos, tendríamos que comparar Homo sapiens con 150.000 años con los neandertales de hace 50. Y muy probablemente, yo no tengo ni idea, pero probablemente el concepto de verdad en un sapiens que vivía en los altiplanos de Etiopía hace 150.000 años dista mucho de lo que en un momento dado tenemos ahora mismo tú y yo en la cabeza. Es otro universo. O sea, los fenómenos... Yo creo que estos problemas, resolverlos están en el ámbito probablemente de la psicobiología, más que, digamos, de la filosofía o del pensamiento, digamos, más estructurado. Es más basal, es más biológico, es más de fondo. Son las neuronas, el funcionamiento de las redes, es la psicobiología que se está armando. Yo creo que ahí es donde está, digamos, donde se pueden buscar los fundamentos para comprender, digamos, los fenómenos estos, los fenómenos evolutivos, porque en realidad es un fenómeno evolutivo. Entonces se tiende a hacer una comparación que no es correcta, porque no estamos comparando, digamos, episodios, llamémosle homólogos, estamos comparando, digamos, fenómenos que suceden en escalas de tiempo distintos y con unos recorridos que son diferentes. Hay que comparar con los iguales. Bueno, si no hay más preguntas, agradeceros. Yo tengo una pregunta. Sí, claro. Porque, a ver, claro. Tú decías que eras especialista físico en neutrinos. Y tú has dicho al principio, ¿y qué hace un especialista en neutrinos? Mi pregunta es, ¿me entiendes? Yo tenía otra pregunta, ¿qué es un neutrino? Hombre, un neutrino tiene en común con un neandertal la alteración. Pero bueno, vamos a cerrar esto de neandertales hablando de neutrinos un momento. Ya os he dicho que yo aquí había venido a hablar de mi libro, nunca mejor dicho, ¿no?
Que se lean el primero, materia extraña. Claro, exacto. Una manera de responder a esto, pero el primer libro, pero no. A ver, hay dos maneras de contestar lo que es un neutrino y son radicalmente diferentes. Y las dos son verdad. La primera son la basura del universo, la basurita, porque neutrino es poquito. Neutrino es un nombre que le puso Enrico Fermi. La partícula originalmente se llamaba neutrón, que era un nombre más. Pero luego le robaron la palabra, Chadwick le robó la palabra neutrón para citar al que es ahora el neutrón, y esto se quedó con neutrino, que suena como capuchino, ¿no? Es un nombre con muy poquita cosa. Los neutrinos aparecen como proceso, cuando hay una reacción nuclear de desintegración, siempre hay transmutación de elementos, convertimos unas cosas en otras, y al final siempre hay un producto de desecho que no interacciona con nadie, que no sirve para nada, que es como esto que me sobra y no sé qué hacer, lo tengo que reciclar. Esos son los neutrinos. Y además te llena el universo, está de bote en bote, literalmente 100.000 millones de neutrinos por centímetro cuadrado por segundo. Es decir, tu uña, así ahora, 100.000 millones de neutrinos. 100.000 millones vienen del Sol. Los produce a capazo. ¿Para qué sirven? Nada. Primera aproximación. ¿Interacción con materia? No. Pueden atravesar millones de años luz de plomo sin enterarse. Por tanto, ¿para qué sirven los neutrinos? Para nada, que son la basura del universo. Primera respuesta. Segunda respuesta, son la razón por la que existe el universo. Un poco controvertido. Porque somos basura. ¿No? Y aquí viene una película bastante interesante. Estamos en el principio del universo, digamos, fracciones infinitesimales de segundo después del Big Bang. Y en este momento lo que el universo es una sopa de partículas de materia y antimateria. La famosa antimateria de la que todos hemos oído hablar, porque ya nos lo explicó Dan Brown en su novela, ¿no? Y además es la que mueve a la Enterprise y todas estas cosas. En el universo original sabemos, porque hacemos experimentos de físicos de partículas en los grandes laboratorios, hacemos colisiones y contamos cuánta materia sale y cuánta antimateria sale. Siempre sale la misma cantidad de una y de la otra, siempre. Y todas nuestras teorías están basadas en ello. La cantidad de materia y de antimateria que se produce en el Big Bang es la misma. Pero bueno, si eso es así, entonces ¿cómo hay universo? Porque si tengo igual cantidad de materia que de antimateria y la materia y la antimateria se aniquilan y producen energía, el universo tenía que haber hecho ¡puf! ¡Hala! Ya está, nunca hay universo. Bueno, pues la mejor teoría que tenemos por qué hay universo es que el neutrino aparece junto con las demás partículas en la sopa original. Pero las demás partículas tienen muy claro si son materia o antimateria. Un electrón es materia si tiene una carga eléctrica negativa, es antimateria si tiene una carga eléctrica positiva. Electrón más, electrón menos se aniquilan energía. Esto no es ninguna especulación teórica. Los PETs, los escáner PET que utilizamos en física médica están basados en eso. Pero el neutrino es una partícula neutra que no tiene marcas. Entonces podría darse el caso que el neutrino fuera a la vez partícula y antipartícula, materia y antimateria. Si eso es así, y en la naturaleza una cosa que no está prohibida, como te he dicho antes, suele ocurrir, entonces, si es materia y antimateria en el universo primario, el neutrino como materia podría desintegrarse en electrones, el neutrino de antimateria en positrones. Si ahora introducimos un pequeño twist, y es que el neutrino se desintegra un poquito más a materia que a antimateria, cosa que sabemos meter en nuestras ecuaciones matemáticas, entonces la historia del universo es la siguiente. Generamos un trillón chispum de materia, un trillón chimpum de antimateria que se aniquilan entre sí y se van. Y los neutrinos introducen un pequeño exceso de materia sobre antimateria. Todo se aniquila menos el exceso. Y lo que queda es el universo con los restos escasos del mufón. Tienes una catástrofe cósmica donde desaparece, se quiere desaparecer un universo colosal, quedan 4 monas, esas 4 monas aparecen como consecuencia de las desintegraciones del neutrino. Y aunque parezca de coña, el experimento que tengo en Canfranc está intentando demostrar eso. ¿Vale? Si el neutrino es su propia antipartícula, se produce un tipo de reacción especial que podemos detectar, se llama desintegración de gravitación neutrino. Si la detectamos,
podemos confirmar que el material es supermente partícula y esta historia que te he contado en el universo podría ser cierta. O sea, quédate con la versión que más te guste. Me quedo con una de ellas, seguro. Bueno, pues muchas gracias a los dos por la participación y a todos vosotros por estar aquí.